El libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20, dice la bendita palabra del Señor. Y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Y un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó. Y el pueblo aclamaba gritando: voz de Dios y no de hombre. Al momento un ángel del Señor le hirió, por cuanto no dio la gloria a Dios, y expiró comido de gusanos. Pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron de Jerusalén, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Libro de los Hechos, capítulo 12, versículo 20 al 25, versión Reina Valera 1960. Bendito Dios, gracias te damos en esta mañana, Padre, por darnos una vez más este precioso privilegio de la vida. Permitirnos, Señor, despertar a una nueva oportunidad. Cada vez que nos permites abrir nuestros ojos, Señor, cada día nuevo, Señor, es una nueva oportunidad, porque tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada día. Las misericordias de ayer ya pasaron. Hoy son nuevas, Señor, gracias. Y las misericordias de hoy nos servirán únicamente para hoy. No servirán para mañana, para hoy. Las de mañana serán nuevas. Por eso gracias, Señor. Porque hoy estrenamos. Misericordia nueva nos das en esta mañana. Y hoy, gracias porque por tu misericordia, Señor, has sostenido las naciones de la tierra, Señor. Desde el principio que el hombre, Señor, tomó autoridad, poder, señorío, ha querido siempre señorear sobre los demás seres humanos. Y quienes tienen poder abusan del poder, y no es diferente aquí el caso de Herodes, y se jactan, y el pueblo se levanta contra sus malos gobernantes. Inclusive el pueblo se atribuye estar por encima de los gobernantes, y el pueblo arenga y dice: es que la voz del pueblo es la voz de Dios, dicen por ahí. Y no, Señor, la voz del pueblo no es la voz de Dios, de ninguna manera. Tú estás por encima de todo el mundo, por encima de todo estás, por encima de los ángeles, por encima de los seres humanos, por encima de tu creación. Tú estás por encima de todo, es tu supremacía, Señor. Por eso, en esta mañana, oramos dándote gracias, porque hasta aquí has tenido misericordia de las naciones, como bien dice por allá en uno de los salmos: ¿por qué se amotinan las gentes y los reyes piensan cosas vanas contra tu Hijo? Hablando precisamente de ese momento cuando se dará lo que se conoce como la guerra de Armagedón, que será la última guerra mundial, por allá cuando esa guerra ya será abierta contra ti directamente, y tú los vencerás con la palabra de tu poder. No tendrás que disparar ni un solo cartucho, ni una sola bala. Dice que con la palabra de tu poder derribarás a tus enemigos.
Por eso hoy oramos a ti agradecidos, porque a pesar de nuestra soberbia, a pesar de nuestra altivez, a pesar de nuestra arrogancia, has tenido misericordia de las naciones. Y yo te alabo y te bendigo y te glorifico. Y gracias, Señor, porque si tú hasta aquí has sostenido las naciones, por supuesto que sostendrás también a tu pueblo, a quienes somos tus hijos, y tú tienes cuidado de nosotros, y tú sabes de qué tenemos necesidad antes que te pidamos. Y por eso en esta mañana estamos agradecidos contigo, porque tú, Señor, antes de que mis labios, antes de que mi corazón piense pedir, tú dices que ya conoces las intenciones, las motivaciones del corazón. Gracias, Señor, porque tenemos y seguimos y servimos a un Dios real. No estamos hablándole al viento, no estamos, Señor Dios de la gloria, con un imaginario de Dios. No estamos, Señor Dios de la gloria, presentándonos ante un abstracto. No estamos presentándonos ante un concepto, una idea, no una imaginación, no. Estamos ante el Dios real, el creador de todo lo que hay, de todo lo que existe, el que hizo todas las cosas de la nada. Dice que por tu palabra fueron hechas las cosas, por tu palabra existe todo lo que es, lo que hay, todo ha sido hecho por tu palabra, por el poder de tu palabra. Y Señor Dios de la gloria, una palabra tuya bastará para traer sanidad a las naciones. Una palabra tuya bastará para traer paz, para traer, Señor Dios de la gloria, libertad al oprimido, para traer, Señor, justicia en medio de la tierra. Una sola palabra tuya bastará para traer sanidad y medicina a las naciones. Por eso en esta mañana yo te doy gracias por darnos este privilegio de venir ante ti, bendito Señor, de presentarnos delante de ti, ante el Dios de dioses, Rey de reyes y Señor de señores. No hay nadie más como tú. Por eso nos presentamos delante de ti, Señor Dios de la gloria, por tu fidelidad, por tu, Señor, Padre amado, por tu veracidad, bendito Señor, porque tú eres Dios de la gloria, un Dios real, un Dios veraz, un Dios, Padre amado, que Señor, Dios de la, o mejor, el único Dios, porque no hay otro Dios, Señor, solamente tú eres, no hay nadie más fuera de ti. Fuera de ti no hay nada más ni nadie más, bendito Señor, y es ante ti que en esta mañana venimos, Señor, privilegiados. No tuvimos que hacer fila, no tuvimos que pedir cita previa, no tuvimos, bendito Señor, que pasar filtros de entrevistas a ver si tú nos atiendes. No tuvimos, bendito Señor, que pasar la noche, Señor, haciendo una larga fila para que tú nos atiendas en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú estás, Señor Dios de los cielos, abierto, atento, los oídos a las oraciones y dispuestos y tus ojos abiertos, bendito Señor, para atender, Señor Dios de la gloria, la necesidad de tu pueblo. Una vez más, antes de que te pidamos, oh Dios de la gloria, gracias. Gracias, Señor, porque es un privilegio, porque cuando tú, Señor, fuiste a la cruz, dijiste consumado es, queriendo decir, ya no eran necesarios los sacrificios de corderos, ya no era necesaria la circuncisión, ya no eran necesarias las fiestas judías, ya no era necesaria inclusive someterse a la ley, en el plano estricto de la letra. Señor Dios de la gloria, tú dijiste consumado es, y ese velo que separaba, Señor Dios de la gloria, el pueblo de tu presencia se rasgó de arriba abajo, queriendo decir, tú abriste la puerta de acceso a tu presencia. Y como bien dice por ahí en Hebreos, Dios de la gloria, que teniendo ese gran sumo sacerdote que fue tentado en todo pero sin pecado, dice y nos anima que nos acerquemos pues confiadamente al trono. Mire donde dice que nos presentemos confiadamente al trono, no dice a cualquier lugar, no dice a cualquier mostrador de tienda, dice nos presentemos ante el trono de Dios. Allí dice que preséntense, acérquense confiadamente ante el trono de la gracia,
para hallar gracia y misericordia para el oportuno socorro. En esta mañana yo no le estoy hablando al viento, en esta mañana no le estoy hablando a una idea, en esta mañana no le estoy hablando a cualquiera, estoy ante el Dios, ante el Rey de Reyes y Señor de Señores, el Creador del universo, de todo lo que alcanzamos a ver, de todo lo que alcanzamos a percibir. Por ti, Señor, por tu voluntad existe todo lo que existe, Señor, y nada de lo que existe, Señor, existiera si no es tu voluntad. Lo que no existe es porque tú no lo has creado, Señor Dios de la gloria. Y por eso en esta mañana, agradecidos y confiados contigo, de ti, Padre amado, nos acercamos, Padre amado, Dios de la gloria, ante tu presencia, dándote la gloria a ti, bendito Señor. Y oh Señor Dios de la gloria, gracias porque tú tienes cuidado de nosotros, bendito Señor. Buscamos primeramente, Señor, tu reino, porque tú dices en tu palabra que si buscamos primeramente tu reino, tu justicia, Señor Dios de la gloria, lo demás vendrá añadido, lo demás será añadido, lo demás será añadido. Y en esta mañana no me presento a pedir limosna, en esta mañana no me presento a pedir añadiduras, en esta mañana, Señor, busco primeramente tu reino, tu justicia, Señor, porque es lo que tú demandas, porque es lo que tú pides, bendito Señor. Lo demás será añadido, la sanidad será añadida, la provisión será añadida, la manutención tuya será añadida, los problemas, la solución a problemas será añadido cuando buscamos primeramente tu reino, buscar tu gobierno, permitir que tú gobiernes nuestras vidas cuando nos rendimos delante de ti. Señor, en esta mañana gracias te damos y venimos a tu palabra y venimos, bendito Señor Dios de la gloria, a que nos hables, y no solamente a que nos hables, sino a que nos muevas, a que nos sacudas, a que nos atravieses con tu palabra, a que nos retes, bendito Señor, a obedecerte, a hacer tu voluntad, bendito Señor, a través de ella. Padre, te bendecimos, te glorificamos y delante de ti están nuestras ansiedades, nuestras cargas. Como bien diría el apóstol Pedro, Señor Dios de la gloria, él dice, echen pues todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Y como bien hemos meditado, posiblemente él aprendió eso desde la cárcel, cuando estaba allí en la cárcel, que Herodes lo había metido allí para, Señor Dios de la gloria, quitarle posiblemente la vida. Tal vez al otro día lo sacaría de la cárcel para decapitarlo. Sin embargo, Pedro pudo dormir tranquilo. Cuando vino el ángel a liberarlo, estaba durmiendo, se había quitado el calzado inclusive. Eso quiere decir que Pedro había echado la carga sobre ti, porque él sabía que tú tenías cuidado de él. Y por eso después, más tarde, anima en una de sus cartas y dice, echen toda ansiedad sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. Él ya lo había experimentado y él anima para que tú y yo en esta mañana también experimentemos que, Señor Dios de la gloria, tú tienes cuidado de nosotros, como buen Padre amoroso, como buen Padre que ha recibido a los que te hemos creído como tus hijos, porque tú dices a los que creyeron, a los que recibieron, a los que se aceptaron el sacrificio de Cristo por sus pecados, a ellos les ha dado derecho de ser llamados, hechos hijos de Dios, y si hijos, herederos. Gracias te damos, Señor Dios de la gloria, por recibirnos en la familia de Dios, en la familia divina, por hacernos parte, Señor, de esa naturaleza y por hacernos parte de tu familia. Y estamos tan agradecidos contigo, Señor Dios de la gloria, confiados, sabiendo que tú tienes cuidado de nosotros, y delante de ti están todas esas cargas, todas esas penurias, todas esas situaciones, Señor Dios de la gloria. No venimos a quejarnos, venimos a confesar y a declarar y a testificar de que tú eres real, de que tú eres todopoderoso, de que tú tienes cuidado de nosotros. Y a ti sea toda la gloria en esta mañana, en el nombre de Jesús. Y mientras meditamos en tu palabra, Señor, que el poder del cielo, que tu mano poderosa obre en nuestras vidas, bendito Señor, trayendo libertad, trayendo medicina, trayendo, Señor Dios de la gloria, Padre amado, cosas nuevas a nuestras vidas, atravesándonos con tu palabra, y a ti te damos la gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy buenos días tengan todos ustedes, sean muy bienvenidos en esta hora de la mañana de hoy, martes
3 de mayo del año 2022. Bajo la sombra del Omnipotente. Qué bueno es venir a refugiarnos bajo su sombra. Qué bueno es poder tomar un tiempo de refrigerio donde el Señor es quien Él mismo nos atiende nuestras necesidades. Bien, estamos hoy prácticamente ya llegando al final de este capítulo 12 del libro de los Hechos. Y pues ya hemos visto algunos detalles en este capítulo. Hemos visto el gobierno de un rey que aparece aquí llamado Herodes Agripa, un gobierno pues corrupto prácticamente, malo como se decía, y sin embargo vemos que aquí está aquí está su iglesia, la iglesia del Señor, está en medio de ese gobierno, en medio de esa situación política, en medio de esa situación religiosa. Ahí está la iglesia naciente, ahí están nuestros primeros hermanos haciéndole frente a todas estas situaciones. Allí está Pedro en la cárcel, Jacobo ha sido muerto, está María con otros hermanos orando por Pedro. Vemos algunos eventos aquí y vemos también unos soldados que tuvieron que prácticamente pagar aquí inocentes por pecadores, porque ellos finalmente pues no tenían pues ninguna responsabilidad. Sin embargo, esto también, que Pedro haya sido liberado de la cárcel de una manera sobrenatural, pues les costó la vida a estos soldados también. Así que Herodes parece que tenía algunas rencillas contra la provincia de los fenicios, es decir, al norte de Palestina se encontraba dos ciudades muy interesantes que se conocen como Tiro y Sidón, y tiene que ver con la provincia fenicia, una provincia romana. Recordemos que cuando el imperio romano conquistaba tierras, países, ellos inmediatamente lo transformaban en provincias. Por eso en este caso encontraremos la provincia de Fenicia. En los viajes de Pablo vamos a encontrar la provincia de Acaya, la provincia de Macedonia, la provincia de Galacia. Vamos a hablar de provincias. Quiere decir que eran un grupo de naciones que el imperio romano había conquistado, y ellos lo dividían en provincias y ellos mismos establecían su propio gobierno. Es decir, el gobierno era por parte del mismo emperador. Así que pues por eso era una opresión, por eso era un gobierno prácticamente no democrático, sino era prácticamente lo que se conoce como un gobierno, se me escapa la palabra en esta mañana, un gobierno impuesto, un gobierno opresor. Era prácticamente lo que tenían estos emperadores. Y aquí está uno de esos gobernantes puestos por el imperio romano, llamado Herodes. Ellos los imponía el imperio romano, el César era quien los ponía, es decir, el César estaba por encima de ellos porque César era el emperador, y el César era un nombre que se le daba, o un título, a los emperadores. Entonces vamos a encontrar aquí algunas situaciones de este rey, Herodes, que está enojado, no solamente por el hecho de que Pedro haya salido de la cárcel de una manera sobrenatural y que ahora no aparezca, sino que de alguna manera él también, pues el texto parece que Lucas como que cambia la hoja inmediatamente y nos traslada a la actitud de este Herodes para darnos a entender su final. Es decir, el gobierno de este Herodes pues fue un gobierno muy superficial, fue un gobierno muy corto. Prácticamente fue por ahí entre el año 41 después de Cristo, por ahí hasta el año 44. Fue un gobierno realmente muy cortico. ¿Por qué? Pues el Señor mismo lo cortó. Vamos a ver qué pasó. Entonces recordemos el versículo 20 y vamos a ver qué pasó con este caballero llamado Herodes Agripa I. Porque después de que él muere, toma su gobierno, lo sucede su hijo, Herodes Agripa II. Bien, verso 20 dice: y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Y sobornado Blasto era uno de los palaciegos, es decir, era un servidor en el palacio. Y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio era abastecido por el del rey. Mire que la paz, el hombre ha venido buscando la paz
a lo largo de la historia y nunca la han encontrado. Nunca la han encontrado. Mire que eso de las negociaciones de paz, en las mesas y todos tratados de paz, eso no es nuevo. Mire que aquí en los tiempos de Herodes dice que ellos buscaban, dice, pedían paz, que hubiese paz entre Herodes con los de Tiro, de Sidón, con los fenicios, dice, pedían paz porque su territorio era abastecido por el del rey. Así que recordemos un poquito que la cultura fenicia se desarrolla en Asia Menor, a orillas del mar Mediterráneo, al oeste de Siria, al occidente. Su territorio pertenece a lo que conocemos hoy como el actual Líbano, y pues eran grandes, que entre otras cosas ese Líbano pues eran regiones costeras, corruptas. Sí, se movía mucho el comercio, se mueve mucho el dinero, pero asimismo también se mueve la corrupción, como suele suceder por lo general en las regiones, en las ciudades costeras. Ya nosotros conocemos una de nuestras ciudades al norte de nuestro país, donde viene gente extranjera solamente buscando situaciones de otro orden. Así que ellos, recordemos otro evento de los fenicios importante, que no solamente eran navegantes, comerciantes, sino que además ellos fueron los que inventaron o propagaron el alfabeto, y que de ese alfabeto que ellos propagaron, que ellos se inventaron, pues derivan prácticamente todos los alfabetos del mundo antiguo y hasta el día de hoy. Inclusive también, por ejemplo, nuestro español alcanza a venir de allá, de lo que ellos inventaron. Así que los fenicios también eran agricultores, pero su actividad principal era el comercio marítimo, por tratarse de una región costera. Así que también llegaron a ser una potencia comercial en la región, pues la razón por la que esto granjeó el odio de los griegos y se les consideraba como grandes mercaderes en la antigüedad. Así que los fenicios pues era gente importante. Según Josefo, que es un escritor, o fue un escritor judío, de todas las historias del pueblo de Israel, él cuenta en uno de sus libros que se llama Antigüedades de los Judíos, tomo 19, capítulo 8, en el tomo 2, él habla de una de sus antigüedades, hablando acerca de este evento del Herodes, con las situaciones que se estaban viviendo en su gobierno. Pues él describe que el fin de Herodes Agripa, en términos que vienen a confirmar y a suplementar la historia según la narración de Lucas en este lugar. Es decir, Flavio Josefo no menciona, sin embargo, la causa pendiente entre Herodes, y los fenicios. Simplemente dice que estaba enojado con ellos y que más bien él va y visita al rey en Cesarea con unas celebraciones de honor al César. Simplemente Lucas nos narra aquí que estaba enojado. No sabemos la causa de ese enojo que tenía Herodes contra estos personajes, pero lo que sí nos narra con detalle Lucas en este caso es la visita de Herodes a Cesarea a celebrar a tener unas celebraciones en honor al César. Y desde luego pues no hay nada discrepante en ello, siendo probable que los de Tiro y los de Sidón, es decir, los fenicios, hubiesen aprovechado estas celebraciones con el fin pues de sellar la paz con Herodes de una forma pública. Ya no sé, una vez más, no sabemos, Flavio Josefo no nos dice cuál era la situación, es decir, no nos cuenta tampoco cuál era el problema que había entre Herodes y los fenicios. Por así simplemente toma lo que dice Lucas, que ellos estaban enojados, o Herodes estaba enojado contra ellos, pero Josefo tampoco explica en sus escritos acerca de la historia de la época de Israel. Sin embargo, Herodes, ya lo dijimos, por más enfadado que estuviera contra los fenicios, pues no habría podido declararles guerra a ellos. ¿Por qué? Porque esto se incluía la provincia de los fenicios, se incluía dentro de vasto imperio romano, es decir, dentro de la vasta provincia de Siria, gobernada también por un procónsul. Es decir, no podría abrir guerra contra
los fenicios sencillamente porque esto también hacía parte del Imperio Romano. Y ya decíamos en días anteriores que eso era como cogerse a cachetadas él mismo, es como cogerse uno mismo a cachetadas, no puede uno pelearse contra uno mismo. Entonces más bien le tocó mirar estrategias, buscar formas de hacerle la guerra, pero de una manera, digámoslo así, por el lado económico. Como bien hoy vemos en este país que se están en guerra, por allá en Ucrania con Rusia, y muchos países le están cortando, haciéndole la guerra a Rusia, pero de una manera económica. Mire que eso tampoco es nuevo. Eso tampoco se lo inventó ni Putin ni ninguno de ellos, ni los países de la OTAN, ninguno de ellos están inventando eso. Esto ya estaba. Ya hace 2000 años, esto ya, un rey, vemos aquí, que ya estaba usando de esas estrategias. Entonces, ¿qué hace? Como veía que no podía Herodes hacer guerra abierta contra los fenicios, pues lo va a hacer de una manera comercial, por la parte económica. Así que él más bien se dispone a usar esas armas económicas que podrían ser muy eficaces, según lo indica también Lucas. Lucas nos cuenta este detalle en el versículo 20, dice, y Herodes estaba enojado contra los de Tiro y de Sidón, pero ellos vinieron de acuerdo ante él y sobornado Blasto, que era el camarero mayor del rey, pedían paz, porque su territorio, mira lo que dice, porque su territorio era abastecido por el del rey. ¿Sí nota? ¿Qué va a hacer Herodes entonces? Pues les va a cortar el gas. Así es sencillo. No se va a poner a echarles tanques, ni guerra, ni a bombardearlos. Por la parte económica es que él tiene esa estrategia como rey estratega para hacerle la guerra a los fenicios. Los fenicios habitaban la franja del territorio entre lo que es Líbano y el mar, posición que favorecía una vez más el comercio, pero que les dejaba desprovistos de la agricultura. Por ser regiones costeras, pues no se podría sembrar los alimentos o ejercer, digámoslo así, la agricultura, así que dependían, por lo tanto, de la compañía de Galilea. Los galileos sí eran agricultores, y les tocaba más bien proveerse de lo que ellos les daban a la cabeza del rey o por mandato del rey, en este caso Agripa I. Así como en los tiempos de Salomón también. Mire que esto ya era mucho más antiguo todavía. Es decir, ya unos 1000 años aproximadamente antes, también ya se practicaba usar de las armas económicas, de las armas que para de alguna manera someter una nación menos favorecida. En el tiempo del reinado de Salomón, en el tiempo de la época de oro de Israel, también se practicaba esto. Salomón también lo practicó. Miremos, por allá en Primera de Reyes, capítulo 5, dice, mi siervo la llevarán desde el Líbano al mar, y la enviaré en balsas por mar hasta el lugar que tú me señales, y allí se desatará, y tú la tomarás, y tú cumplirás mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Hiram a Salomón madera de cedro y madera de ciprés, toda la que quiso, y Salomón daba a Hiram 20,000 coros de trigo para el sustento de su familia, y 20 coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Hiram cada año. ¿Sí nota? Puras estrategias de los reyes, estrategias usando de armas económicas. Entonces lo que está pasando en Rusia no solo es nuevo, eso ya la Biblia lo había hablado. Ya la Biblia hace más de 3000 años ya nos había dado esa información de reyes, de gobernantes que usan armas económicas para subyugar a países menos favorecidos. ¿Sí nota? Interesante ese detalle. Ahora, ¿cuáles eran las intrigas que se veían también dentro de las cámaras, digámoslo así, dentro de los palaciegos, dentro del gobierno o dentro del obrar de los palacios? Es decir, ¿qué se mueve qué se movía allí dentro? ¿Qué se movía allí a espaldas del rey Herodes mientras él está en Cesarea? ¿Qué está sucediendo? ¿Qué está pasando allí en el palacio? ¿Qué sucede allí con los empleados? Con la gente que está allí al servicio del gobernador, del rey en este caso. Pues dice el versículo 20, dice, Herodes estaba enojado contra los de Tiro y Sidón,
pero ellos vinieron de acuerdo ante él. Dice sobornado Blasto, lo que quiere decir que la corrupción, la triquiñuela por debajo de la mesa en el gobierno, eso también ya está, hermano, esto también ya es antiguo, hermano, esto no fue de hoy. Esto ya viene también de tiempos antiguos, es decir, pasar la bolsita del dinero por debajo de la mesa, eso ya también viene, porque dice, y sobornado Blasto, que era camarero mayor del rey, mire, nada más y nada menos, era prácticamente el brazo derecho del rey. ¿Por qué camareros? Porque estos también, esto tampoco es nuevo. Por ejemplo, se cuenta que este gobernante por allá de Rusia, que él antes de probar los alimentos tiene una persona que los prueba, antes de, no decía que lo envenenen. Entonces hay una persona que prueba primero los alimentos y después se los da allí al presidente, no decía que de pronto con tantos enemigos que tiene lo envenenen. Pero esto tampoco es nuevo. Ya mire que en los tiempos de Herodes también se daba. Es más, mucho más antes. Por allá en los tiempos de José, ¿se acuerdan el Génesis? Que había un camarero, también un copero, que también practicaban eso, de que hubiese alguien que lo ponían ahí como conejillo de indias para que probara los alimentos. Y caía fulminante muerto, quiere decir que los alimentos estaban envenenados. Entonces mire que esto es una costumbre que se viene practicando inclusive desde el tiempo de José. Esto ya hace prácticamente casi que 4000 años atrás. Nada de esto es nuevo. Prácticamente los gobiernos han copiado cosas de la Biblia. Que la quieran desconocer voluntariamente es otra cosa. Que no la quieran aplicar a sus gobiernos como principio de vida, como valores, como escala de valores para gobernar un pueblo es diferente. Pero las mañas sí las cogen. Lo que hacían los malos antiguamente sí lo cogen para también seguir sus mañas aquí en su gobierno. Entonces mire que dice que sobornado Blasto. Lo sobornaron los de Tiro y de Sidón, que era camarero mayor del rey. Pedían paz, dice, porque su territorio era abastecido por el del rey. Así que sin duda, los fenicios pues ganaron a Blasto, camarero mayor del rey, por medio de sobornos, ¿sí? La corrupción política ya existía. Así que reforzando esta pequeña pincelada, es el contraste entre la sana atmósfera de oración que vemos allá en casa de María, en esa iglesia en casa de María, donde estaban orando por Pedro, de amor fraternal en la iglesia, con el ambiente de violencia, de intriga, de corrupción, allá que rodeaba el palacio del rey. ¿Sí nota? Dos orillas diferentes, dos orillas distintas. Es como pasa hoy en día. Hoy en día, gracias al Señor por los miles de cristianos que oran por un país. Aquí no solamente estamos nosotros conectados, hay gente que está, hermano querido, mucho más antes que nosotros. Desde las 3 de la mañana, 4 de la mañana, iglesias enteras que están orando por nuestra nación, que están orando por nuestros gobiernos, que están orando por nuestros países. Gracias al Señor por eso. Sin embargo, hermano, como decía por ahí Charlie Palmieri, que siendo vocalista Vitina Vilés, él cantaba una canción que decía: el mundo está bien, pero el loco soy yo. El mundo sigue tirando bombas, pero el loco soy yo. Entonces hoy pasa lo mismo. La gente está desquiciada, tiran bombas, hay violencia, roban, atracan, pero los locos somos los evangélicos. Algo así. Cuando no saben que los evangélicos estamos aquí al servicio para orar por nuestro país, oramos, clamamos por nuestros gobiernos, oramos como en el caso del viernes pasado, habían más de 1300 iglesias de asambleas de Dios orando, clamando toda la noche por nuestro país. Pero eso no sale por noticias, eso no sale por Caracol, hermano querido, ¿sí nota? Entonces vemos que gracias al Señor porque hay un remanente pequeño que Dios dejó en las naciones para que oren por las naciones. Pues vemos aquí también el caso. Mientras en el palacio hay un rey corrupto, hay unos camareros corruptos, hay sobornos, hay triquiñuelas, hay maldad, hay situaciones, hay intenciones de guerra, hay busca forma de manera de cómo ganar ventaja. Mientras hay todas esas cosas allí en el palacio, en casa de María hay un grupo de evangélicos que están orando y muy seguramente estarán orando. Es más, Pablo desde la cárcel también le anima a Timoteo, le dice: Chino, ore por los gobernantes para que podamos vivir quieta y reposadamente en medio de esta situación de un imperio cruel. Entonces mire que Pablo también animaba a la iglesia, era a orar.
no animaba a la iglesia a salir a las calles con pancartas y a hacer arengas, no, animaba era a orar, porque el poder del cristiano está en la oración. ¿Sí me hago entender? El poder de nosotros es espiritual, no es carnal, no es salir allá al gobierno y abajo el aborto y no, lo denunciamos el aborto. El arma que Dios nos dejó espiritualmente hablando, mi querido, más poderosa se llama la oración. El problema es que es la menos usada por los evangélicos. Por eso tenemos el país que tenemos, hermano, porque nosotros no oramos. Mientras la maldad se ha multiplicado, como dijo Jesús, los cristianos hemos restado. Le restamos a la oración, le restamos a la santidad, le restamos a la obediencia al Señor, le restamos a muchas cosas. Y así queremos impactar, así queremos transformar. No, hermano, así no se puede, no se puede. ¿Quieres saber más de este asunto? Lo esperamos el domingo en la iglesia, no se pierdan las predicaciones que vamos a tener, hermano. Así que, sin duda, los fenicios pues ganan, sobornan a Blasto y vemos allá esas dos diferencias que nos marca Lucas. Lucas nos pone las dos orillas, por un lado en casa de María orando, por otro lado en el palacio del rey, o sea, habiendo triquiñuelas, nos muestra todo eso que está sucediendo allí. Así que hasta el ambiente que se veía allí en el palacio, de injusticia que rodeaba al rey, ambicioso este rey, sin escrúpulos, a pesar de sus públicas manifestaciones de religiosidad. Porque recordemos que de alguna u otra manera, estos Herodes también traían sangre judía y celosos con la religión judía, es decir, con el judaísmo. Ellos también eran celosos de eso, porque recuerden que ellos vienen por allá de la descendencia de Esaú, ya lo hablamos en días anteriores, es decir, de los edomitas. Y de esa descendencia de Esaú, de los edomitas, que es Edom, de ellos vienen los Herodes, de esa línea viene la línea herodiana. Así que ellos también, por sus venas, también corría sangre judía, porque ¿quién era Esaú? Pues el otro hijo de Isaac, el compañero y el hermano mayor de Jacob. Entonces, ¿sí ve? Entonces, de alguna u otra manera, en ellos había sangre judía, podríamos decir más o menos así que eran unos vendepatria, se vendían al imperio romano. Entonces, Herodes se había criado, ya lo dijimos también, con Calígula, que era otro personaje, en los palacios imperiales del Tíber. Es decir, Herodes se había hecho amigo de Calígula, se había criado en el palacio prácticamente, quiere decir, donde está el centro de operaciones del imperio romano, que era mismo Roma. Es decir, allí Herodes se crió allí en ese lugar, al lado de su amigo Calígula, que más adelante llegó a ser emperador, en esos palacios imperiales del Tíber. ¿Qué era el Tíber o qué es el Tíber hasta el día de hoy? El Tíber es el tercer río más grande de Italia. Así que allí era notorio que este Herodes pues se hiciese prácticamente notar, valga la redundancia, precisamente por esas maniobras, por situaciones que se mueven dentro del palacio de los Herodes, perdón, en este caso más alto, de los imperios, de los emperadores. Esto era una vaina de corrupción, como ya lo vimos en Apocalipsis, donde hice una transversal acerca de ese gobierno imperial, cómo era que ellos realmente gobernaban. Cómo eran los festines sexuales, depravados, de glotonería, de situaciones. ¿Se acuerdan que les hablaba de los lugares donde ellos comían hasta jactarse, y después de comer y jactarse iban y vomitaban y volvían y seguían comiendo? Eran las cosas que hacían estos locos desquiciados, y Calígula no es la excepción. Calígula, además de ser loco, era homosexual, tanto que mató a su esposa y se casó con un muchacho porque tenía más o menos el mismo físico de la esposa. Eran cosas, unas vainas que hacían estos gobiernos. Y entonces miren que allá está Herodes Agripa, como compinche de Calígula, se cría prácticamente en el imperio, en los palacios del imperio, disfrutando también, haciendo partícipe de todos esos bacanales, de orgías que hacían allí, de todas esas situaciones que se movían allá en el imperio, en el palacio de los emperadores. Entonces mire que
que para Herodes pues no era nada nuevo hacer triquiñuelas, corrupción, situaciones, matar presos, para él no era nada nuevo, ya estaba acostumbrado, ya como dice la Biblia estaba cauterizada su conciencia de este gobierno que se conoce como el rey de los judíos, ¿sí me hago entender? Porque a él se le entrega el gobierno de los judíos, por eso se llama el rey de los judíos Herodes Agripa. Entonces mire, bajo qué gobierno están nuestros hermanos, nuestros primeros hermanos de la iglesia naciente, bajo qué gobierno es que están, ¿sí nota? Y hoy en día, hermano querido, lo que vemos hoy en día no es nada comparable con lo que les correspondió vivir a los hermanos del primer siglo, a la iglesia naciente. Hoy en día, hermanos, nosotros estamos, hermanos, tenemos en medio de corrupciones, tenemos ciertos privilegios. Por ejemplo, aquí en nuestro país, en medio de todo, tenemos todavía el permiso, hermano, de por lo menos conectarnos por estos medios. ¿Sí me hago entender? Pero mire cómo estaban los hermanos. María y los hermanos estaban allá escondidos orando, clamando, y estaban persiguiendo a los líderes para quitarles la cabeza. Entonces eran situaciones difíciles. Y hoy en día, hermanos, nos quejamos por tan poco. Nos quejamos por tan poco. Ay, es que está haciendo frío. Es que si hace frío yo más no bien no voy a orar. No, hermano querido, así no vamos a impactar a nadie, perdóneme. Así que vemos aquí que prácticamente vemos el indicio acá de que nos está presentando Lucas acerca de este gobierno, del carácter de este gobierno, que prácticamente no solo revela su verdadero carácter, sino que se refleja también las costumbres de esa época en el palacio. Se movía mucha corrupción, muchas situaciones. Pero vemos acá que el versículo 21 nos habla de que Herodes está haciendo una celebración, en homenaje a el César, digámoslo así, a su patrón de esa época. En el versículo 21 dice, y un día señalado, Lucas no nos dice qué día, dice, un día señalado, Herodes, vestido de ropas reales, se sentó en el tribunal y les arengó, y el pueblo aclamaba gritando, voz de Dios, y no de hombre. Esto se parece a lo que dicen por ahí. La voz del pueblo es la voz de Dios. Ay, Dios santo, qué blasfemia. Así que Josefo también nos hace saber que las festividades en honor del César se celebraban en el teatro. Es decir, el segundo día, Herodes había de arengarle a las multitudes desde su trono, y muy seguramente muy temprano en la mañana. Por las referencias de Lucas podemos aquí pensar que había de dirimirse el asunto de los fenicios, es decir, en el momento culminante de la fiesta, al inaugurar los juegos allí, las celebraciones que estos Herodes daban, estos reyes daban, el monarca se había vestido, dice que se puso prendas reales, dice, un día señalado, Herodes vestido de ropas reales. ¿Cómo eran esas ropas reales? Pues eran pomposas, muy seguramente se había revestido de un magnífico manto de hilo fino, de plata, es decir, las costuras, los hilos, eso eran brillantes, y al reflejar los primeros rayos del sol y pegar allí sobre las vestiduras de esos reyes, pues eso los hacía que resplandeciera y sacara destellos, y eso los hacía ver a ellos como si fueran un dios prácticamente. Y por eso es que el pueblo, movidos por lo que están viendo, por eso Lucas aquí nos está hablando del vestido del rey. ¿Sí me hago entender? Eso no es porque se le ocurrió a Lucas. Lucas nos está dando esta narración porque sencillamente cuando Herodes va a empezar a arengarle al pueblo, cuando empiezan a salir los primeros rayos del sol y le pegan al vestido, esas vestiduras que están llenas de brillantes de plata y todas esas cosas, hilos de plata, cuando eso pega a sus vestiduras, lanza destellos, saca destellos, y por eso lo hacen sentir a él como un dios, y el pueblo dice, claro, mire, es un dios. Por eso el pueblo también está gritando, voz de Dios y no de hombre, es decir, ponen a Herodes como un dios, como si fuera Dios mismo el que está allí arengando. Así que Lucas no nos deja escapar este detalle. Él se había revestido de un magnífico manto de hilo, de plata, que al reflejar los rayos del sol, pues resplandece, producía
un efecto de sublimidad, de majestad en la multitud, y muchos empezaron a clamarle: Dios, este es Dios, voz de Dios y no de hombre. ¿Por qué? Porque imagínense en el cuadro, el hombre vestido con esa pompa y los rayos del sol que pegan, y eso resplandece, saca destellos en la medida que se va moviendo. Pues esto inmediatamente el pueblo lo ve como un Dios prácticamente, así como pasa en esas películas o esas películas de ciencia ficción o en tercera dimensión, cosas que quedan sorprendidos. Producía ese efecto. Y así que por el testimonio de Lucas, pues podemos pensar que esta explosión de entusiasmo se produjo después del discurso, relacionándose con la gratitud también de los fenicios, porque ellos pedían paz. Y Josefo nos habla de un búho, eso habla Josefo, de un búho de mal agüero que se le apareció al rey antes de sufrir un ataque de dolor agudo en su vientre, que reveló el mal que determinó definitivamente su muerte, y después de 5 días terribles de padecimiento. Según Josefo, dice que Herodes vio un búho allí y vio algo allí que le había pronosticado, predicho lo que le iría a suceder. Y sin embargo, aquí en nuestro relato no se nota aquí que sean ni malos agüeros ni cosas de ese tipo, sino que Lucas nos hace ver que el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Señor Jesucristo, está detrás de todo eso, está en el fondo de todo eso, y que mira por su honra. Aquí están glorificando al rey Herodes, y aquí esta es voz de Dios, y esta es voz de Dios, y lo alaban, y le arengan, y lo exaltan, y lo subliman. Y aquí entonces Dios, inmediatamente, porque Él no comparte su gloria con nadie, inmediatamente el Señor, Lucas, según Josefo, dice que era un búho que había visto a Herodes y que le había pronosticado que iría a sufrir una enfermedad en el estómago, y él le echa la culpa a todos esos agüeros. Sin embargo, Lucas nos hace notar que no es ningún agüero, sino que nos hace ver es que Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores, está reclamando su gloria, porque Él no comparte su gloria con nadie. Así que el Señor envía a su ángel para cumplir una misión, aquí en este caso de juicio. ¿Se acuerda que hablábamos de que el Señor había enviado un ángel para liberar a Pedro de la cárcel? Ahora termina el texto del capítulo 12, porque el capítulo 12 también se ve que hay angelología. Y sin embargo, en el capítulo 12, en el último versículo, también el Señor envía un ángel. No se sabe si es el mismo ángel que liberó a Pedro o es otro ángel. No se sabe. Lucas no nos da el detalle. Lo cierto es que el Señor sí envía su ángel aquí, pero envía su ángel no para liberar, como en el caso de Pedro, que envió un ángel para liberarlo de la cárcel, sino que en este caso envía un ángel para cumplir con la misión de cumplir los juicios divinos. Porque él se atrevió a aceptar honores Herodes que no le correspondían. Eran esos honores solamente le corresponden al Rey de Reyes y Señor de Señores. Pero él se hizo pasar como Dios. La gente le gritaba: este es voz de Dios, es Dios mismo quien nos está hablando. Y el hombre se ufanó, y el hombre se sintió orgulloso de que la gente lo tratara como Dios. Y como eso era lo que ellos buscaban también, porque los gobernantes hacían alusión al griego kurios, que significa Señor. Ellos se hacían llamar el Salvador, ellos se hacían llamar el Señor. Todos esos elementos que le corresponden solamente al Rey de Reyes y Señor de Señores, ellos se aplicaban esos honores que le correspondían al Señor, se los aplicaban ellos también. Es decir, era una situación de blasfemia brava dentro del imperio y dentro del gobierno de los emperadores, dentro de los gobernantes también. Así que pues para ellos, eso era lo que ellos querían, que el pueblo los alabara como Dios, como los dioses, como los todopoderosos. Así que cuando esto sucede, cuando el pueblo empieza a alabarle, a gritar arengas, pues el Señor, una vez más, el Rey de Reyes, Señor de Señores, envía a su ángel para que definitivamente allí cumpla con una misión de juicio sobre este rey. Así que
Él se atrevió a aceptar honores divinos a la manera de los reyes paganos, pero su reinado no duró más de 3 años. Ya dijimos que más o menos entre el 41 al 44 sobre todo el país, es decir, sobre los judíos. La religión de Israel no le era más, como buen edomita, a Herodes, como esa descendencia de Esaú. Para ellos la religión judía no le era más que una, digámoslo así, una de las armas, un trampolín para llenar buscar, ganar sus motivaciones, buscar su beneficio propio. Eso era lo que ellos usaban de la religión. Así que eso tampoco es nuevo. Por estos días uno ve que los candidatos se vuelven evangélicos. Van a las iglesias cristianas, les prestan el púlpito y allá desde el púlpito, sí, el Señor, yo soy evangélico, yo me volví evangélico, para ganarse a los cristianos, para echarse los votos de los cristianos al bolsillo. Por estos días de elecciones se ve mucho eso, dentro de esas mega iglesias, hermano querido, donde llevan allá al candidato para que el candidato allí se dé su tipcito allí de política, y la gente y los cristianos nos tragamos el cuento, y sí voy a votar por ese, y hermano querido, pero a los pocos días lo vemos por allá también en el Amazonas, por allá en la Guajira, lleno de cadenas, lleno de collares también, y haciendo rituales también de brujos, también consagrando el país a la brujería, hermano, todo eso, porque ahorita quieren en todo, sé que ellos lo que les interesa es ganar votos. Así que esto no es nuevo. En el tiempo de los Herodes también. De hecho, Herodes el Grande le hace a los judíos un magno templo, les reconstruye el templo en mármol, en oro, para echarse a los cristianos al bolsillo, a los judíos al bolsillo, porque eso les generaría boticos. Es más, se dice, según la historia dice, que Constantino, otro emperador por allá en el año 320 después de Cristo, se cree que la mamá de él era cristiana, ella sí era creyente, y el hombre se volvió cristiano también para congraciarse con los cristianos, les evitó, lo único bueno que hizo fue que cortó la persecución. Él dijo, dentro de mi gobierno no vamos a perseguir más a los cristianos, ya no los vamos a perseguir, pero sabe que yo mirándolo desde otra orilla, esa alto a la persecución de los cristianos fue más perjudicial que benéfica, como dijo un salmista por ahí que se llamaba Frankie Ruiz. La cura resultó ser más mala que la enfermedad, mi querido. ¿Por qué? Porque cuando los cristianos, hermano querido, dejaron de perseguirlos, se relajaron y empezaron a permitir que se metiera la política, porque unas cosas, entre otras cosas, eso fue lo que hizo Constantino. Mandó bautizar 500 soldados de una vez. Dijo, bueno, yo no los persigo, pero me bautizan estos 500 muchachos. Entonces, ¿sí? La iglesia empezó a permitir que la política se metiera en la iglesia. Empezaron a meter el mundo, las herejías, a empezar a permitir muchas cosas dentro de la iglesia. Por eso yo, para mi concepto personal, digo que el alto a esa persecución, hermano querido, fue más perjudicial que benéfica para el pueblo de Dios. Y se trajo la corrupción, se empezó a meter muchas cosas a la iglesia empezó a permitir muchas cosas, mi querido, se relajó, porque es que desafortunadamente nosotros como seres humanos, si no nos están pellizcando, nosotros no funcionamos, hermano. Nosotros nos tienen que apretar, hermano, para que funcionemos. Por eso el Señor es especialista en arrinconarnos, mi querido, porque si no, de otra manera no funcionaríamos, hermano. Si no es por los problemas, por las luchas, por las dificultades, créame que no nos conectaríamos por estos medios. Créame que no. Si usted todo le funcionara, hermano, no se conectaría. Así de sencillo es y así de abierto y escueto es. Le buscamos porque tenemos problemas, le buscamos porque tenemos luchas, porque estamos en dificultades. Ahí sí, ¡ay, Dios mío! Pero cuando nos saca de esta, nos olvidamos de Dios. hermano. Entonces, eso hacían los Herodes. Ellos se anclaban en la religión judía, se querían congraciarse con los judíos, porque sencillamente eso les generaba más poder en su gobierno. Esto les hacía que el gobierno, cuando los fueran a elegir, sí, él es, claro que sí, pero eso era pura triquiñuela, también entre otras que hacían los mismos gobernantes. Es decir, les servían para conseguir sus fines y ciego al testimonio
de Jesucristo y de sus discípulos, pues más bien este Herodes se convierte en un fiero perseguidor de ellos. A él no le interesa el Cristo que ellos están siguiendo, le interesa es echárselos al bolsillo, perdón. Así que en medio de su campaña cruel, pues no hacen otra cosa más que buscar esos favores para, una vez más, confirmar su reino. Infiel a su profesión judaica, religiosa, porque una vez más recuerda que él trae descendencia judía. Sin embargo, ellos son infieles a eso. Ellos no son fieles a la religión judaica, sino más bien la usan. Es decir, ellos reclaman derecho de piso, como los judíos, cuando en los tiempos de Jesús le decían a Jesús: nosotros tenemos por padre a nuestro padre Abraham. ¿Sí me hago entender? Y Jesús les tiene que decir: pero antes de Abraham, que Abraham fuese, yo soy. Porque ellos alegaban eso. Ellos pensaban que por ser descendientes de Abraham, que por guardar la ley de Moisés, que por guardar los sacrificios mosaicos de la ley, que por guardar todas estas cosas ellos ya eran salvos. Y el Señor tiene que desarmarlos de ese andamio. Pues mire que también los Herodes hacían algo particular. Ellos también alegaban ser judíos. Nosotros somos descendencia judía, nosotros también somos de los judíos, pero ellos usaban de esto no para reconocer al judío nazareno que se llamó Jesucristo, que vino a salvarnos, a morir en la cruz, sino ellos más bien lo hacían como trampolín para confirmarse más, para establecerse más en su gobierno. Y hay de los que fueran contra eso, hay de los que anunciaran otra cosa, como en el caso de Pedro, como en el caso de Juan, como en el caso de los discípulos, que ellos están hablando es de la razón de ser de su religión, de la razón de ser de sus raíces judaicas. Ellos están diciendo la razón de ser es que Cristo, de esa descendencia, de ese linaje, vino el Salvador, vino el Mesías y murió y ustedes lo mataron, y bien fuera de eso resucitó al tercer día y está sentado a la diestra de Dios y vino a salvarlo de sus pecados. Eso era una piedra en los zapatos, era una pedrada en la cabeza para los gobernantes. Por eso era que querían exterminar a todos aquellos y le llamaban la corriente de los nazareos, de los nazarenos, pero de una manera despectiva, porque de Nazaret podrá salir algo de bueno, decían ellos. Entonces ellos usaban de eso, alegaban, reclamaban derecho de piso, de decir somos descendientes también, por nuestras venas también corre sangre judía, pero no lo hacían con el propósito de reconocer al Mesías, no lo hacían con el propósito de reconocer al Cristo que murió por ellos o al que ellos mataron, sino lo hacían era más bien para confirmarse en el gobierno, para confirmarse en el reino. Así que, recibiendo en su persona, Herodes, el juicio que correspondería a su vida, a sus crímenes. En cambio, Pedro, revistiéndose de su humilde capa y calzándose sus sandalias, sale ileso de una fortaleza inexpugnable, es decir, impenetrable, para cumplir un apostolado, para seguir cumpliendo la obra de Dios, que ha dejado huella hasta el día de hoy en millones de vidas, influyendo indirectamente en la historia de las naciones. Solo los historiadores profesionales sabrían algo de Herodes Agripa hasta el día de hoy. Usted busca, hermano, acerca de la vida de estos y le hablan muchas cosas acerca de los Herodes. Si no fuera por su relación de antagonismo con el apóstol pecador, es decir, había un odio casado allí. A Herodes odiaba a Pedro, pero el nombre de Pedro, hoy se habla de los política, históricamente, de esos gobernantes de esa época, y de una manera muy tenue, pero hermano querido, contrastado con el apóstol, con el humilde pescador, con ese humilde hombre que sale de la cárcel de una manera milagrosa. Vemos a los ángeles en acción, por un lado liberando a Pedro, pero por otro lado haciendo un juicio contra el gobernante malo, contra el gobernante que se ha levantado contra el pueblo de Dios. Vemos dos orillas allí y Lucas nos presenta el contraste. Y hasta el día de hoy, hablar de los gobiernos de esa época, pues hermano querido,
se habla de una manera tal vez que ya pues no trasciende, no transforma las vidas. Pero hermano, hablar de Pedro después de 2000 años, hermano querido, sigue transformando vidas. De hecho, esta mañana orábamos y usábamos de una de las cartas que escribió el apóstol Pedro, que trae tanto alivio a nuestros corazones cuando estamos en medio de situaciones. Echad todas vuestras ansiedades sobre él, porque él tiene cuidado de vosotros. ¿Quién escribió eso? El humilde pescador llamado Pedro. Si nota que hasta el día de hoy sigue transformando vidas. Él mismo animó en sus escritos: sed santos porque yo soy santos, dice el Señor. Y hasta el día de hoy sigue transformando, cambiando vidas este hombre sencillo que el Señor usó. Pero el Señor no dejó así también sin recompensa a aquel que se levantó contra Dios mismo, arengando, diciendo que era Dios, haciéndose pasar por Dios. También recibió su juicio, y a cada uno mandó su ángel. A cada uno el Señor le mandó su ángel. A Pedro para liberarlo, pero a Herodes para ajusticiarlo. ¿Sí nota? Así que nos acordamos de este gran dicho del compañero del apóstol Pedro, es decir, de Juan, cuando él dijo por allá en una de sus cartas, primera de Juan 2:17, dice: y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hasta el día de hoy, hermano, hablar de Pedro, estudiar sus cartas, transforma nuestras vidas. Pero hablar de Herodes nos informa, ¿sí me hago entender? Por eso Lucas nos pone las dos orillas. Nos cuenta de Herodes, de su gobierno corrupto, malo. Eso nos informa, pero no nos transforma. Pero viendo los hechos de Pedro, eso sí forma y transforma nuestro carácter, nuestro ser. Pedro, aprendemos de él, inspirador, un hombre tosco, un hombre intemperante, un hombre inestable, que vemos el tránsito del proceso del Señor en él. Y vemos un Pedro transformado al punto que pudo decir: no soy digno de morir como mi Señor. Si me van a crucificar, entonces denle la vuelta a la cruz para que mi cabeza quede tocando la tierra. No soy digno de morir como él. Eso lo dijo Pedro, y eso transforma hasta el día de hoy nuestras vidas. ¿Sí nota? Porque es que, hermano querido, lo que hizo el Señor en él y lo que hará el Señor en usted seguirá transformando las vidas de los que están a nuestro alrededor. ¿Quieres saber más de eso? Lo espero el domingo, hermano, en la iglesia. Así que vemos aquí el paralelo, o no el paralelo, las dos orillas totalmente diferentes. Y vemos aquí también lo que se habla acerca del reino de Herodes, pero también lo que se habla acerca de el reino del Señor, acerca de lo que se habla de los reinos de la tierra. El reino de Dios contrastado con los reinos terrenales. El reino de Dios, que es un reino de paz, de amor y de justicia, contrastado contra los reinos que son reinos de hombres, reinos de injusticia, reinos de violencia, reinos de odio. Hasta el día de hoy. Si nota cómo se contrasta, y el versículo 24, hablando Lucas de esto, nos dice: pero la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. Si nota, los reinos de los hombres de este mundo desaparecen, tienden a desaparecer. Y una vez más recordamos las palabras del amigo de Pedro. Dice: el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y el versículo 24, Lucas nos dice: la palabra del Señor, ¿qué pasó? Dice que crecía y se multiplicaba. Judea volvió a ser la provincia romana después de la muerte de Herodes Agripa I, aunque su hijo Herodes Agripa II fue compensado más tarde con algunos de los dominios norteños. Ya prácticamente se le dio pedazos del gobierno de su papá, del reino de su padre. Pero el persistente sueño más bien de la dinastía herodiana, el dominio sobre todo Israel, se esfumó. Finalmente hoy Israel no lo está gobernando ningún Herodes. Se esfumó para siempre después del juicio en Cesarea. Ya no hubo más Herodes. En aquella misma ciudad, Pedro había abierto la puerta en Cesarea, había abierto la puerta del reino de los cielos a los gentiles.
Y como resumen del periodo que siguió la muerte del perseguidor, Lucas nos comenta sencillamente que la palabra del Señor crecía y se multiplicaba. ¿Sí nota? El contraste entre los reinos terrenales, como en el caso de los Herodes, y el Rey de Reyes, el Señor de Señores y el Reino de Reinos, dice la palabra de Dios. Este se esfumó después del juicio en Cesarea, se esfuma, pero el Rey de Reyes, el Reino de Reinos, el Rey de Reyes y Señor de Señores, dice Lucas, cerrando, Lucas dice, prácticamente dándole un colofón aquí a su relato, dice, pero la palabra de Dios crecía y se multiplicaba. ¡Qué bendición! Y hasta el día de hoy, por más que hayan querido sacar la palabra del Señor, por más que hayan querido apagar iglesias, por más que hayan querido sacar el cristianismo del mundo, hermano querido, hasta el día de hoy, la palabra del Señor crece y se multiplica. ¿Sí lo hago entender? Hasta el día de hoy. Puede que aquí no encuentre sino 7 conectados, pero hermano, a mí no me escucha solamente 7 conectados. Esta palabra, hermano, corre y trasciende fronteras por estos medios electrónicos que tenemos a nuestro favor. ¿Sí nota? Así que la tiranía y la injusticia no siempre ocuparán los tronos de este mundo. No siempre. Y por fin, un día, las huestes del cielo cantarán en ese himno que dice por allá en Apocalipsis: ¿quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. Es decir, reconocerán que Él es el único Rey, el único Dios, porque tus juicios se han manifestado. ¡Qué himno tan tremendo que se canta ya en Apocalipsis 15:4! Así que allí vamos a ver que un día los reinos de esta tierra se tendrán que someter al único gobierno teocrático, que es el reino de Dios mismo. Todos los gobiernos un día tendrán que doblar su rodilla delante de Dios. Al día de hoy hay arrogancia, hay ese espíritu herodiano en muchos de nuestros gobiernos, corruptos, inflados, crueles, orgullosos, altivos, arrogantes. Y el Señor escribe allá en uno de los salmos, dice: ¿por qué se amotinan las gentes y los reyes piensan cosas vanas contra Dios y contra su Cristo? Pero Él dice que los va a regir con vara de hierro, mi querido. Es decir, el Señor un día vendrá a tomar cuenta de los gobiernos, de las naciones, de esa autoridad mal administrada que han tenido los reyes, los gobernantes de esta tierra. Un día, hermano querido, ya habrá justicia social. Un día el Señor tomará, ahora sí, el mando de los reyes de las naciones. Y dice, como dice Apocalipsis, dice: y los reyes de las naciones vendrán, todas, y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Y ya Lucas, para resumir, Lucas nos deja prácticamente, digámoslo así, en una pequeña introducción al capítulo que viene, es decir, al capítulo 13, y dice en el versículo 25, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio. ¿Cuál servicio? ¿Se acuerda que habían venido de la iglesia, que había venido un profeta y había dicho que iba a haber hambre en la tierra? Entonces, ¿qué hizo la iglesia de Antioquía de Siria? Recogieron una colecta, recogieron esto y lo enviaron con Bernabé y con Saulo a la iglesia de Jerusalén, a la iglesia naciente. Allá está. Entonces, todos estos acontecimientos que se están dando en el capítulo 12, pues encontramos que Saulo y Bernabé están en la iglesia de Jerusalén. Pero después de todo esto, dice Lucas, nos deja ahí el anal, dice: y Bernabé y Saulo, cumplido su servicio, volvieron a Jerusalén. ¿Sí nota? Llevando también consigo ¿a quién? Dice que a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Como prólogo a esta liberación de Pedro durante la persecución herodiana, Lucas notó la subida de Jerusalén y Bernabé, de Bernabé y de Saulo, perdón. Y como el epílogo, ya para cerrar este capítulo 12, pues nos da otro detalle, nos hace dar a entender
que ya cumplieron su servicio, que cumplieron el ministerio, que cumplieron la tarea que se les había asignado y que han entregado esa ayuda que había venido desde la iglesia de Antioquía de Siria para los hermanos de la iglesia de Jerusalén, pero también regresan una vez más allí al lugar, al centro de operaciones que será la iglesia de allí de Antioquía de Siria. Pero ahora hay otro detalle que nos agrega Lucas. Dice que se llevaron consigo a Juan Marcos. Así que el orden de los nombres, Bernabé y Saulo, no está por descarte, no está porque sí. Mire cómo Lucas nos escribe, y Bernabé y Saulo. Esto tiene una importancia y una relevancia que Lucas nos haya escrito de esta manera. Los nombres Bernabé y Saulo, escritos en ese orden, indica, óigame bien, que el apostolado de Pablo no había sido manifestado aún públicamente. Es más, Lucas dice Saulo. Lucas todavía no está hablando de Pablo, no dice Pablo, sino Bernabé y Saulo, porque era como se le conocía. Sin embargo, este orden indica que el apostolado de Pablo todavía no se había manifestado realmente, no se había manifestado públicamente. Todavía Pablo prácticamente está a la sombra de Bernabé, se mantiene allí a la sombra de él. ¿Por qué? Porque se mantiene a él, porque Bernabé de una u otra manera es el líder antiguo de la iglesia, es el líder, el anciano de la iglesia, no por la edad, sino por el liderazgo que ejerce. Y lo que está haciendo Pablo o Saulo en este caso es estar a la sombra todavía de Bernabé. Es lo que nos presenta ese detalle con esa expresión y Bernabé y Saulo, queriéndonos decir que hasta ahora Pablo todavía no se ha soltado ya, digámoslo libremente, al ministerio al cual lo llamó el Señor. Sin embargo, ya veremos que Pablo ahora sí, más adelante, está desarrollando su ministerio, ahora sí y vamos a seguirlo a partir del capítulo 13. Y vamos a ver qué sucede a partir de allí de este capítulo, y vamos a ver la revelación progresiva de Dios en sus planes y propósitos. Pero ahora ya prácticamente podríamos decir, Pedro prácticamente lo saca de la cárcel el Señor, lo manda para Cesarea, y posiblemente ya no se habla más de Pedro. Más adelante por ahí lo vamos a encontrar entre una y otra por ahí dentro de nuestras páginas de lo que seguirá a partir del capítulo 13 hasta el capítulo 28. Ahora el personaje va a ser Pablo. Ahora, por eso Lucas nos deja aquí como relieve que ellos se regresan a Antioquía, porque Lucas le interesa ahora enfocarse en los propósitos, en los designios de lo que Dios va a seguir haciendo acerca del evangelio para los gentiles, porque realmente es lo que le interesa a Lucas contarnos. Ya el evento de Herodes, ya el evento de la cárcel de Pedro, ya esos eventos ya van pasando a un segundo plano, porque el tema, recuerde que el tema del libro de los Hechos es la proclamación del mensaje del Redentor, y ese es el fin, ese es el propósito. La obra del Espíritu Santo en la proclamación del mensaje y en el establecimiento de la iglesia y en el crecimiento de la iglesia. Ese es el objetivo de Lucas. No es contarnos los detalles que se van dando, simplemente son secundarios, digámoslo de esta manera. Como en este caso es importante que Lucas nos esté diciendo, el versículo 25 dice, llevando también consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. La biografía espiritual de Juan Marcos es de sumo interés aquí también. Nos interesa. Aquí nos corresponde más que notar que salió del cálido ambiente hogareño. Recuerde que era el hijo, o es el hijo, de María. Y él sale allí, este muchachito, imagínense en el cuadro, saliendo de casa de su mamá, habiendo sido testigo de los principios del cristianismo desde el punto de vista de joven, de muchacho, lo que él había visto, las experiencias. Concibe allí deseos de servir, posiblemente él está anhelante, quiere servirle al Señor sin saber lo que realmente tendría que aprender, sin saber el precio de lo que significaba el ministerio, sin saber la larga disciplina que le esperaba, que solo pueden formar
al ministro en la palabra, que quisiera estar preparado para toda buena obra, como bien lo dijo el apóstol Pablo a otro muchachito llamado Timoteo, le dijo, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, es decir, maduro, enteramente preparado para toda buena obra. Se ha dicho de su tropiezo posterior de Juan Marcos, porque más adelante lo vamos a ver tropezando, y es propio de un hijo que es mimado, que es un hijo de papi y mami, que viene de estar ahí bajo la cobertura de su mamá. Dice en Hechos 13:13, habiendo zarpado de Pafos, Pablo y sus compañeros, ahora sí le llama Pablo y sus compañeros, ¿sí ve el orden de Lucas? Ahora sí dice Pablo y sus compañeros. No dice los compañeros de Saulo, sino Pablo y sus compañeros. Aquí ya Pablo empieza el ministerio. ¿Qué pasó? Dice, Pablo y sus compañeros arribaron a Perge de Panfilia, pero Juan, apartándose de ellos, volvió a Jerusalén. Este muchachito no estaba curtido en el ministerio. Este muchachito todavía no tenía las marcas de Cristo. Era un muchachito que veía todo, era testigo de todo lo que veía, lo que sucedía en su casa, cómo los hermanos oraban, cómo el testimonio de Pedro. Veía todas esas, cómo los perseguían. Veía todo eso y tal vez está el anhelo de servir. Yo quiero servirle al Señor, diría tal vez Juan Marcos. Y puede ser que haya algo de verdad en este dicho de que ya las grandes ventajas que tenía de ser criado en un ambiente espiritual, pues eso le animaba, venía de cuna cristiana, pues eso no le traía problemas personales, ni materiales, ni espirituales que más adelante contrastaran por también con las desventajas que esto traería para Juan Marcos, es decir, la ausencia de pruebas juveniles, que fortalecen el espíritu y lo entrenan, hermano querido, para duras tareas que no faltarán en el camino del servicio. ¿Qué quiere decir esto, hermano querido? Que amén por los que han nacido en cuna cristiana, pero también amén por los que nos hemos estrellado duro contra el mundo, hermano. Porque habernos estrellado duro contra el mundo, eso nos forma el carácter también. ¿Sí me hago entender? Es decir, haber estado, hermano, untado de mundo, eso nos ha hecho, hermano, ser fuertes. Y alguien alguna vez, desayunando con alguien, un pastor reconocido de las asambleas de Dios, me decía, hermano, ¿usted cómo fue de mundano? Yo le dije, pues de mundano yo fui buen mundano. Me dijo, uy, sí, o sea que usted fue buen mundano. O sea que si usted fue buen mundano, usted va a ser buen cristiano, hermano. A veces los golpes de la vida, los golpes que sufrimos desde niñez, los sinsabores, todas esas situaciones de venir de hogares golpeados, de sufrir, de todas esas situaciones que hemos vivido a lo largo de la historia por no tener un hogar cristiano, eso nos ha servido, eso nos ha beneficiado, porque cuando hemos llegado a Cristo, hermano, llegamos es con toda. Llegamos de una. Bernabé, Juan Marcos, pues venía de casa, de cuna cristiana, pero cuando tuvo que enfrentarse al mundo, estrellarse con la realidad del mundo, esto lo hizo devolverse. ¿Sí nota? Por eso, hermano querido, pues gracias al Señor, y yo glorifico al Señor por haberme permitido estrellarme contra el mundo durante 37 años. Darme duro, hermano, para que cuando yo verdaderamente llegara a Cristo, pudiera, hermano, ahora sí estar firme. Y llevamos 22 años y por la misericordia del Señor nos ha sostenido, hermano querido. Y todas esas situaciones que vivimos otrora han servido, hermano, para formarnos el carácter, para formarnos como buenos soldados de Cristo. Que Dios nos ayude, mi querido, que Dios nos ayude. Sin embargo, Juan Marcos, más adelante vamos a hablar de él. Es decir, eso le tuvo que haber costado a María, le tuvo que haber costado al mismo muchachito salir de ese calor de hogar y hacerle frente al mundo que él nunca conocía, que él no había entendido. Pero esto le costaría mucho salir de allí a María de su hijo. Él sufriría al abandonar el hogar de Jerusalén. Y cuando empieza el mar adentro, cuando empieza ahora sí las penurias del ministerio, esto lo sacó corriendo al muchachito, lo sacó corriendo. Entonces a veces sí ayuda. El Señor sabe cómo hace, hermano querido. El Señor nos permite a veces estrellarnos, hermano querido, venir una vez más, nos saca callo, hermano querido, cuando nos formó, porque uno cree que el Señor lo está formando a uno,
simplemente cuando uno llegó, se hizo cristiano. Uno dice, el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. Y uno se da por sentado que fue desde el momento en que hice la oración de fe. No, hermano querido. Yo tengo claro y he entendido que el Señor desde antes de nacer ya nos estaba formando. Y que todas esas situaciones que vivimos de niño, de joven, que sin Cristo, a pesar de que fuimos necios, tercos, todo lo que sea, y no estoy animando, hermano querido, que se vuelva al mundo, por supuesto que no. Lo que estoy queriendo decir es que todo eso que vivimos otrora nos ha servido, hermano, para, hermano, estar bien parados cuando llegamos a Cristo, para estar parados y para hacerle frente a lo que venga, hermano querido, para las que sea con el Señor, si me hago entender. Porque, hermano, ¿qué más podríamos sufrir si ya lo sufrimos todo antes sin Cristo? Pues con Cristo el Señor, digo, es más ligera mi carga. Que Dios nos ayude. Padre, te damos gracias, te bendecimos, te glorificamos, te exaltamos y te damos a ti toda la gloria. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por lo que Lucas nos cuenta acerca de todos estos eventos gubernamentales. Una vez más oramos por nuestros gobiernos, Padre amado. Señor, tenemos la certeza de que esto no lo va a arreglar el gobierno. En nuestro país habrá elecciones el próximo 29 de mayo, bendito Señor, pero si ponemos la mirada en el hombre, perdemos. Esto, Señor, suba el que suba, bendito Señor, esto seguirá de mal en peor. Lo único que sí sabemos, bendito Señor, es que un día tú vendrás, un día tú establecerás tu gobierno teocrático, Señor de la gloria, que será un gobierno justo, que será un gobierno equitativo, que será un gobierno puro, que será un gobierno sin doblez, que será un gobierno santo. Y bendito Señor de la gloria, y habrá, Señor, ahora sí, todo lo que el ser humano quiere tener durante ese periodo de gobierno que tú vendrás a establecer. Por ahora, bendito Señor de la gloria, ningún ser humano, ningún hombre, por muy buenas intenciones, por mucha elocuencia que tenga para atraer a las personas hacia sí, por nada de eso, Señor de la gloria, transformará. Será, Señor, solamente promesas, se quedará en promesas. Suba quien suba, dará igual, bendito Señor. Por eso, Señor Dios de los cielos, ayúdanos como pueblo de Dios a no perder la brújula, a confiar en ti, bendito Señor, a estar fortalecidos en ti, y oramos por nuestros gobiernos, oramos por el que vendrá, para que nosotros como iglesia podamos vivir quieta y reposadamente en medio de las angustias, en medio de las presiones, en medio de las luchas, en medio de las situaciones que vendrán, bendito Señor Dios de la gloria. Yo te doy la gloria a ti en esta mañana, te doy la honra y la alabanza, bendito Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Mis amados, que el Señor me les continúe bendiciendo. Un feliz martes para todos, un abracito, chao, bendiciones.